Muy Personal es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un placer saludarles nuevamente y darles la más cordial bienvenida a este espacio semanal muy personal, a través de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control y quien les habla, Fernando Rivero. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de José Rodríguez, psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en adicciones de la Universidad Católica Luisa Vigo. Y además, actualmente se desempeña como consejero estudiantil de la Facultad de Salud de la UIS. José, bienvenido y me encanta tenerlo nuevamente por aquí. Gracias por aceptar esta invitación a Muy Personal. No, Fernando, buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente es un espacio al que le he cogido realmente el cariño. Me ha gustado mucho el poder participar acá. Vuelvo y lo digo, para mí es un placer y un privilegio el poder compartir esos espacios y poder hablar un poco de estos temas, ¿no? Que las personas de pronto a veces tienen preguntas, tienen dudas y no tienen como acceso a la información o no saben cómo buscarla. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué podemos resolver el día de hoy. Bueno, y saludamos también hasta ahora a quienes se conectan a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Sé que están ahí muy pendientes de escucharnos, conectados con su crecimiento personal. Recuerden que esto es un espacio diferente para conversar y para reflexionar de una manera muy personal. Hoy les traigo un tema que a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención porque considero que hay una línea muy delgada entre tener un gusto particular por una actividad placentera o recreativa, o el gusto por un alimento o una bebida, o incluso la intriga por probar alguna sustancia psicoactiva y caer inmerso en una conducta adictiva sin darnos cuenta. Pero, ¿qué define una adicción? ¿Cuáles son las conductas adictivas más comunes? Y lo más importante, ¿cómo reconocerlas y encontrar la forma adecuada de salir de allí? Así que no se despeguen de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Muy Personal es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, José, el tema de hoy es un privilegio poder hablarlo con alguien como usted, pues como ya lo mencionamos al inicio del programa, usted es especialista en adicciones. Así que empecemos por hablar de este tema que muchas veces causa confusión porque creemos que las únicas personas con conductas adictivas son las que consumen sustancias psicoactivas, pero la realidad es que las adicciones están presentes en varios aspectos de nuestra vida. Yo quiero que nos cuente si todos podemos llegar a ser adictos, o mejor dicho, ¿nadie está exento de caer en una adicción? Esa pregunta es bastante buena porque pareciera ser que todos tenemos el riesgo de generar algún tipo de adicciones. Claro, tiene mucho que ver con factores que predisponen para una adicción. Hay personas que desarrollan adicciones más fáciles que otras, pero en esencia, y para responder un poco esa pregunta de forma breve, sí, cualquier persona, incluidos nosotros, podemos desarrollar una adicción. Pero entonces, José, en ese caso quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el gusto que tenemos por alguna comida o alguna bebida o una actividad que nos genera placer o bienestar y que pues hacemos cotidianamente y una conducta considerada adictiva? Ok, bueno, las adicciones tienen unas particularidades o unas características, llamémoslo así, que hace que sean como las diferencias entre algo que hacemos cotidianamente y la adicción en general, y es que, hablándolo desde la adicción y haciendo acá un contexto, que están las adicciones a sustancias psicoactivas y están las adicciones a sustancias no químicas, ¿sí? Entonces, en las adicciones a sustancias psicoactivas hay una necesidad de mantener niveles determinados de una droga en el organismo. Entonces empezamos a necesitar consumir todo el tiempo. Y los dos componentes claves en las adicciones
es el síndrome de tolerancia y el síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? El síndrome de tolerancia es cuando cada vez necesito hacer más de lo mismo para tener el mismo efecto, ¿sí? Entonces, para las personas quienes consumen alcohol, entonces empiezan consumiendo alcohol una vez al mes, después necesitan consumir cada 15 días, después necesitan consumir cada fin de semana, porque ya el efecto no es el mismo. Y entonces, si antes salían y se tomaban 10 cervezas, ya necesitan 15, y dentro de un mes necesitan 20. Y todo el tiempo van aumentando esa conducta adictiva. Ese es el síndrome de tolerancia. Cada vez necesito más para obtener el mismo efecto. Y el segundo, que es uno que también es muy importante, es el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia tiene mucho que ver cuando disminuye esa conducta que yo estoy haciendo o la sustancia y empiezo a tener malestar físico y psicológico. Entonces empiezo a, quienes consumen sustancias psicoactivas, a tener dolor de cabeza, a tener náuseas, a sentirse ansiosos, a sudar, a tener insomnio, la pérdida del apetito. A nivel psicológico también pasa algo que se llama el craving, y es un deseo de querer consumir o ejercer esa conducta, y todo el tiempo lo estamos pensando, lo estamos necesitando. Es muy difícil de controlar por el paciente o por la persona que sufre de la adicción. Entonces, le pongo un ejemplo, para no hablar de sustancias psicoactivas. Para la persona quien es adicta al trabajo, cuando no está trabajando, todo el tiempo está pensando en el trabajo. El fin de semana está con su familia, pero está pensando en que tiene que hacer esto, tiene que llegar a la oficina a resolver lo otro, tiene que llegar a enviar esos correos, y es una necesidad constante a nivel mental de tener que responder ante esos estímulos. Todo el tiempo se necesita estar pensando en esas situaciones, y eso es lo que se diferencia de la adicción a lo que es algo que es placentero, porque en el momento en el que nosotros no lo hacemos, si nos sentimos mal, ahí ya pueden ser los principios de lo que es el inicio de una adicción. Pero entonces, José, ya que usted habla del síndrome de abstinencia y del síndrome de tolerancia, mucha gente se debe estar preguntando ¿en dónde se generan todas las adicciones? ¿Podría pensarse que es en el cerebro? Bueno, todas las adicciones surgen en el cerebro. ¿Por qué? Bueno, no voy a aquí entrar como mucho en los detalles, pero hay algo en el cerebro que llama el circuito de recompensa, y es algo que nos hace sentir bien cuando hacemos algo, ¿sí? Entonces cada vez empezamos a querer experimentar más esa sensación de bienestar. ¿Cuál es la cuestión? Que de pronto no la buscamos de las formas correctas. Entonces, por ejemplo, está la persona que se siente triste, llamémoslo así, y se da cuenta que se siente bien yendo de compras, ¿sí? Entonces puede y es capaz de ir a comprar cada vez que se siente triste. Entonces empieza su circuito de recompensa a nivel neurológico a reforzar esa conducta. Entonces, ¿qué empieza a construir la persona en su cotidianidad? Que cada vez que está mal, ¿qué tiene que hacer? Ir de compras, ¿sí? Entonces, a nivel neurológico, la adicción surge porque genera sensación de bienestar que la persona tanto está buscando. Ahora, ¿qué es lo que hay que mirar? Que las adicciones usualmente no son como tal el problema, que es lo que yo he escuchado mucho. Sí, usualmente las adicciones son las consecuencias porque la persona busca sentirse bien, y como no encuentra la forma de sentirse bien, entonces recurre a ese tipo de conductas quienes le generan placer momentáneo. Sí, entonces las adicciones sí empiezan en el cerebro, y hay que reconocer en este caso que, sin importar si son adicciones a psicoactivas o adicciones comportamentales, siempre tienen las respuestas en el cerebro. Sí, ahora, las adicciones a las sustancias psicoactivas tienen un componente diferente. ¿Por qué? Porque alteran un poco a nivel neurológico. Las adicciones que no están relacionadas a las sustancias psicoactivas generan una dependencia psicológica. Entonces me hago entender un poco la diferencia. La adicción a las sustancias psicoactivas genera adicción física y psicológica, y la adicción a los comportamientos, a las compras, al ejercicio, a los celulares, a la masturbación, genera una dependencia psicológica. Y eso hay que diferenciarlo un poco. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, para quienes recién se conectan a Muy Personal, estamos hablando con José Rodríguez, psicólogo especialista en este tema de las adicciones. Y como bien nos los ha explicado, no es simplemente una cuestión de que nos guste algo, sino de toda una serie de conductas que poco a poco nos van llevando de manera casi inconsciente a la incapacidad de dejarlas y a querer cada vez más y más, y por otro lado a generar dependencias tanto físicas como psicológicas. Bueno, José, y continuando con este tema tan interesante, en este punto es importante decir
que por lo general cuando se habla de adicciones inmediatamente nos imaginamos a conductas adictivas relacionadas con sustancias psicoactivas. Pero me gustaría que nos contara cuáles son esas adicciones basadas en conductas o que están relacionadas con ciertos comportamientos y que a lo mejor están muy bien camufladas y por consiguiente pues son más difíciles de reconocer. Esa pregunta es bastante interesante porque estas adicciones basadas en conductas pareciera ser que en el siglo XXI son funcionales, es decir, no se ven como una adicción. Una de las que más se presenta es la adicción y se llama la adicción de la vigorexia, y es el trastorno mental en la que la persona se ve afectada y se obsesiona por su estado físico. Entonces todo el tiempo tiene que ir al gimnasio, todo el tiempo tiene que hacer ejercicio, todo el tiempo tiene que verse bien, y esto afecta a la conducta alimentaria, empieza a cambiar sus hábitos alimenticios, empieza a cambiar su forma de estilo de vida, pero no lo hace porque esté cuidando su salud, sino que lo hace porque si no lo hace sufre. Entonces es ahí donde se empieza a desarrollar la vigorexia. Es diferente las personas quienes van al gimnasio por sentirse bien a las personas que si no van se sienten mal, ¿sí? Otra de las adicciones que también es bastante común y que es bastante funcional es la que se llama el workaholic, que son quienes son los adictos al trabajo. Al estar en una sociedad donde constantemente necesitamos estar trabajando, pareciera ser que los que se ponen la 10, entre comillas, en la empresa, ¿sí? Los jefes los aplauden, les va mejor, algunos tienen reconocimientos, ¿sí? Pero la verdad es que la persona dura 12, 14, 16, 18 horas trabajando todos los días, pero a los jefes les gusta, ¿sí? Ellos también lo disfrutan porque es reconocimiento. Entonces es otra adicción que pareciera ser funcional dentro del entorno. Y una de las que más surge últimamente desde hace unos 10, 15 años es lo que se llama la nomofobia, y esa es la dependencia al uso de teléfonos celulares o al internet, el estar todo el tiempo, querer estar conectado. Y son esas personas que no pueden dejar el celular para ir al baño, que es todo el tiempo que tienen el celular, que es una adicción a la tecnología. La persona tiende a dispersarse, tiende a sufrir de ansiedad, se pone irritada, el celular se le apaga, se le quita el internet, y lo vemos todo el tiempo en los niños. Si uno le da el celular al niño y uno se lo quita, ¿qué hace el niño? Empieza a llorar, se pone bravo, empieza a hacer pataleta, se bota al piso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen los papás? Bueno, úselo por un ratico y ya. Entonces son adicciones que pareciera ser que son funcionales. Yo recuerdo que leía una investigación hace como unos 6 meses, 8 meses, que decía que la sobreestimulación de los celulares en los niños generaban en el cerebro una respuesta parecida a nivel neurológica a cuando un adulto consume heroína. Activan las mismas esferas en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que el celular es funcional. Todos necesitamos el celular ahorita porque es la forma como nos conectamos con el mundo. Pero que sea funcional, entre comillas, porque hace parte de lo que hacemos en el día a día, no quiere decir que sea lo que debería hacerse. Muy interesante todo lo que acaba de mencionar José, y qué bueno conocer esas pequeñas diferencias, porque definitivamente todos tenemos conductas que hemos normalizado, bien sea porque lo vemos cotidianamente en los demás, como en el caso del celular, o porque estamos tan enganchados en esas conductas que ya no nos damos cuenta del nivel de dependencia al que hemos llegado, como en el caso de esta onda fit, en el que muchas personas van al gimnasio supuestamente, ¿no?, porque quieren cuidarse, pero que si dejan de ir un día, entonces se dan palo por eso y no se permiten fallar un día, pero no se dan cuenta que en realidad están padeciendo de una conducta adictiva. Y bueno, José, ya conocimos las adicciones basadas en conductas o comportamientos. Ahora hablemos de las adicciones relacionadas con sustancias y que son como las más comunes, porque como lo mencionaba al inicio del programa, cuando uno escucha hablar de adictos, de una vez se nos viene a la mente un drogadicto, un alcohólico, en fin. Pero déjeme decirle que hay muchas personas que comentan, por ejemplo, que son consumidores de marihuana y aseguran que no es adictiva, que ellos la controlan, que lo relaja, mejor dicho, que es casi un pasatiempo inofensivo. ¿Esto es cierto? Yo quiero que nos cuente y nos saque de dudas si en realidad todas las drogas son adictivas. Para responder de una forma muy puntual esa pregunta, la respuesta corta es sí, todas las sustancias generan adicción. Sin embargo, hay unas que generan una adicción más fuerte que otras, ¿sí? Con el tiempo, cuando la persona mantiene la conducta adictiva, claramente va a generar la dependencia. Sin embargo, y le pongo el ejemplo, hay personas que van, se toman un porro y lo prueban y dicen, oiga, me gustó. Bueno,
vuelven y lo hacen de pronto esporádicamente, o vuelven y lo comparten con los amigos, se vuelven consumidores sociales, pero eso no pasa con la heroína. Aquel que prueba la heroína, por sus características y su composición química que tiene la sustancia, entonces la persona en 24 o 72 horas ya físicamente siente que necesita volver a consumir, porque si no empieza a tener dolores en el cuerpo, se empieza a desesperar, y entonces eso automáticamente genera una adicción más fuerte, ¿sí? Y así pasa con diferentes sustancias, con la cocaína, con el tusi, con el popper, con el LSD, con el éxtasis, con todas esas sustancias, solo que algunas se demoran un poco más en generar las adicciones o las dependencias. Sin embargo, puntualmente, sí, todas las sustancias generan adicciones. ¿Qué es lo que pasa con la marihuana? Que eso me parece importante, que la marihuana ya hace parte de lo que es el consumo social y pasa un poco como con el alcohol o con el cigarrillo, ¿sí? Entonces no se ve mal que salgan todos los fines de semana a tomar porque se ve con los amigos, sale uno, conversa, chévere, pero con el tiempo, y eso es algo discutido a nivel académico, yo sí lo considero un poco, y es que surge lo que se llama el síndrome amotivacional. Este síndrome amotivacional inicia en pacientes con consumo importante y prolongado del consumo de cannabis. ¿Qué es lo que pasa con ese síndrome amotivacional? La persona empieza a sentirse apática, empieza a sentirse sin energía, hay falta de interés por las cosas, hay una reducción general de cualquier actividad, eso es por mucho tiempo, o sea, la persona no tiene ganas de hacer nada, básicamente. Y bueno, y dicen, no, que la marihuana no genera adicción, toda la cosa, yo me fumo uno y me acuesto a dormir. Yo le digo, bueno, ¿y si no se lo fuma se puede dormir? Sí. No, yo me fumo uno, salgo y vuelvo normal al trabajo. Bueno, y si no se lo fuma, ¿estaría normal en el trabajo? Recuerdo que yo tenía un paciente que él me decía que no tenía dificultades para el consumo de la marihuana, y yo le dije, bueno, si no lo tiene, deje de fumar un mes. Yo le dije, yo no le pido más, un mes. Y si usted es capaz de lidiar con su cotidianidad un mes sin fumar, bueno, a la semana siguiente llegó y me dijo, no, José, no fui capaz. Entonces, bueno, ahí es cuando uno empieza a ver un poco la conciencia de que sí puede estar enfrentándose frente a una dependencia. Entonces yo invito a todos a quienes consumen de pronto un poco la marihuana, que hagan el ejercicio, duren 2-3 semanas sin fumar y miren si son capaces de hacerlo. Esa sería como la invitación para ponerse un poco a prueba de qué tanto estamos teniendo una relación con la sustancia psicoactiva. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, José, la verdad muy interesante todo lo que nos acaba de comentar sobre el uso de cualquier sustancia psicoactiva, porque creo que ahí está la clave para saber si realmente la estamos consumiendo de manera controlada o, por el contrario, ya se nos salió de las manos y estamos ante una evidente conducta adictiva. Y en este punto creo que es importante hablar de esa negación tan frecuente en las personas que están atravesando por una adicción, que no son capaces de reconocer que la tienen. Y aquí entran todos, tanto los que fuman, como los que toman, como los que son adictos al gimnasio, al trabajo, al celular, etcétera. ¿Será que eso es una señal inequívoca de que ya se está en una adicción, o cuáles son las etapas por las que atraviesa una persona con una conducta adictiva? Bueno, Fernando, sí es algo muy interesante, y es que sí, es cierto. Usualmente las personas quienes se dan cuenta que sufren la adicción, usualmente es la familia, los que están alrededor, los que están cerca, los que empiezan a reconocer primero la dificultad. Del por qué pasa, son varias formas del por qué la persona no se da cuenta. Algo que se les olvida a las personas, o que de pronto no manejan un poco, es que sigue habiendo esa sensación de placer, sigue habiendo esa sensación de pasarla rico. Y pues bueno, yo no sé qué tanto alguien que la pasa bien quiere dejarlo. Sin embargo, hay algo que se llama los estadios del cambio, y explica por qué de pronto un poco a las personas les cuesta tanto primero reconocerlo y segundo cambiarlo. Esos estadios del cambio son 5, ¿sí? Y el primero es la precontemplación, y es donde la persona no se cuestiona su situación, puede que ni siquiera vea el problema, porque invierte muy poco tiempo y la energía dice, pues bueno, esto puede que lo tenga, pero no pasa nada, no es algo que sea tan grave. Entonces la segunda etapa, ya cuando pasa algún tiempo, cuando ya empieza a tener ciertas dificultades, cuando ya empieza a notar ciertos cambios, pasa al estadio de la contemplación. Y en este caso las personas que sufren de adicciones o de dependencias tienden a ser más conscientes. Entonces empiezan a preguntar, empiezan a decir, oiga, ¿será que yo puedo llegar a tener problemas con esto? Entonces en este punto las personas ya hablan sobre su problema, están tratando de entender las dificultades. No, es que yo creo que estoy usando mucho el celular, es que yo creo que estoy teniendo problemas con el gimnasio, es que creo que tengo problemas con el alcohol. Empiezan a contemplar un poco que pueden llegar a sufrir de la dependencia. Sin embargo, ahí tampoco es que sean completamente conscientes,
y tampoco es que vaya a haber un cambio. Es ahí donde se da el paso o el salto a la tercera etapa, que es la preparación, y es cuando la persona toma la decisión y realiza pequeños cambios en su conducta adictiva. Entonces dicen, no, es que yo sé que todos los viernes o todos los sábados, si me reúno con ellos voy a fumar a marihuana, entonces no, esta vez les voy a decir que no y voy el siguiente. Entonces empieza a disminuir la cantidad en la que consume. El cuarto paso es la acción, y es cuando ya es capaz de decir, ok, voy a dejar de consumir porque eso se me convirtió en un problema. Y el paciente cambia su conducta y manifiesta la relación con el consumo o con la dependencia. Empieza a decir, ok, eso es un problema serio, tengo que empezar a resolverlo. Empieza a buscar ayuda, empieza a buscar el apoyo. Sin embargo, aquí salta lo que ya es el síndrome de la abstinencia, que hablábamos un poco al principio. Y el síndrome de abstinencia es lo que dificulta que la persona sea capaz de salir de su dependencia. ¿Por qué? Porque si la persona dice, no, yo llevo una semana, 2 semanas sin consumir, empieza físicamente a sentirse mal y psicológicamente a necesitarlo. Entonces, ¿qué hace? Vuelve, tiene que buscar la sustancia para volver a sentirse bien. Entonces la persona, ahí lo que se llaman las recaídas, que las recaídas hacen parte del proceso. Y entonces la persona dice, fallé, no pasa nada, voy a volver a intentarlo, voy a volver a buscarlo. Y finalmente la persona llega al último estadio, que es el estadio del mantenimiento. Y es cuando la persona es capaz de reconocer que tiene un problema, de pedir ayuda, de hacer la modificación para salir de la dependencia y lo mantiene a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuánto se demora una persona entre uno y otro? Pueden pasar meses o años, porque eso depende de qué tanto la persona es consciente de las dificultades que va a tener. Por eso es tan difícil cambiar y salir de las adicciones. Sí, claro, y no es para menos. Creo que si todos entendiéramos un poco de qué se trata el riesgo de caer en una adicción, a lo mejor pues lo pensaríamos 2 veces al querer probar una sustancia psicoactiva, por ejemplo. Y precisamente, José, me gustaría que le diera su mensaje a todas aquellas personas que a lo mejor en este momento, después de escucharlo, están reconociendo que posiblemente tienen una o varias conductas adictivas, pero que no saben cómo afrontarlo. Bueno, yo siempre invito a escuchar a la conciencia. Cuando yo digo eso, hago referencia a que uno en el fondo siempre siente cuando algo no anda bien. Uno en el fondo siempre siente cuando algo no funciona, cuando dice yo no debería estar haciendo esto, yo no debería estar cumpliendo la situación, yo no debería estar aquí con esas personas. Sí, uno en el fondo siempre siente cuando algo no está funcionando en nuestra vida. Yo los invito a que se conecten un poco con esto, a que reconozcan si están teniendo alguna dificultad. Si no lo saben, acéptenme el reto, duren un mes sin hacer lo que están haciendo, en lo que tienen dudas. Si dicen, sé que tengo problemas con la marihuana, sé que tengo problemas con esa sustancia, tengo problemas con esa conducta, busquen o traten la forma de no hacerlo durante un mes. Si no son capaces, ahí ya ustedes pueden estar viendo, pueden estar dándose cuenta que posiblemente ya tengan una dependencia. Ahora, ¿del qué hacer? Hay muchas formas de pedir ayuda. Hablen con sus amigos, hablen con su familia, busquen profesionales. En Bucaramanga Metropolitana también hay muchas entidades que colaboran con estas situaciones, pero lo importante es que den ese primer paso. Lo que hablamos un poco de los estadios, de la contemplación, dar ese paso, preguntar, el averiguar, el llamar. Sí, yo los invito a que sean conscientes, porque en este camino de las dependencias, usualmente cuando no se toman acciones, siempre tiene a generarse más y más. Es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Usualmente se puede detener, pero bueno, a veces la pregunta es a qué costo, ¿sí? A veces implica perder la familia, a veces implica perder el trabajo, a veces implica perder los amigos. Y hay muchas cosas que se pueden evitar antes de llegar a eso. A eso sería lo que yo los invito, Fernando. Bueno, José, realmente a mí este tema me parece muy interesante y estoy seguro que todos nuestros oyentes, al igual que yo, nos vamos hoy con una información muy valiosa sobre cómo reconocer estas conductas adictivas, cuáles son las etapas durante la experiencia con una adicción, pero sobre todo, cómo saber afrontarlas. José, mil gracias por haber estado con nosotros una vez más, y de qué manera lo pueden contactar quienes estén interesados o interesadas en charlar sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud mental. No, Fernanda, con mucho gusto espero seguir viniendo. De cómo contactarse o de cómo, pues en caso de que quieran conversar conmigo, se pueden contactar a mi WhatsApp, que es el número 318-2628-993. Ahí me pueden escribir, pueden decir, hola José, lo escuché, es muy personal, quiero conversar de esto, tengo esas preguntas, y con mucho gusto yo les voy respondiendo. Sí, la invitación es que si sienten que necesitan acompañamiento, pues bueno, hay que buscarlo, sí, y que sepan que nunca van a estar solos. Muy personal es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración.
Bueno amigos, espero que con la información que les compartimos el día de hoy hayamos aportado un granito de arena a quien lo necesite, y mi mensaje final es que aprendamos a construir redes de apoyo en nuestro círculo social más cercano, porque es importante estar dispuestos a orientar y a acompañar durante esos procesos activos a algún familiar o amigo. Así que los invito a que se pasen por mis redes sociales y me dejen sus comentarios en Instagram, Facebook o Twitter. Me encuentran como @muypersonal_FR. Recuerden que allí también les comparto información muy interesante sobre diversos temas. Los espero el próximo viernes con otro tema muy personal. Soy Fernando Rivero y que disfruten de un excelente fin de semana. Chao pescado.